Chavín de Huántar fue el centro ceremonial más importante de la cultura chavín. Hasta aquí llegaban diariamente pobladores de diferentes lugares para hacer sus peticiones y ofrendas a los dioses. Considerando el tipo de estructura cerrada del templo, el sonido producido por las corrientes de agua y los pututos se amplificaba hasta hacerse insoportable. Esto se hacía con el fin de impresionar a los peregrinos en su proceso de iniciación. Solo se permitía a algunos elegidos ingresar al templo para ver a la divinidad. Ellos se sometían a rituales de iniciación. La iniciación comenzaba con la ingestión de sustancias alucinógenas extraídas del cactus San Pedro. Luego, los participantes ingresaban a las cámaras secretas de las galerías subterráneas del templo, que estaban diseñadas como si fuese un laberinto. Allí pasaban por estrechos pasillos, desniveles, cuartos, ductos, de forma que perdían la orientación a los pocos metros. Esta experiencia de ver a la divinidad se veía intensificada por los efectos de los alucinógenos, que, aunado al retumbar de las corrientes de agua y el fuerte sonido de los pututos, debió ser una experiencia aterradora e intensa. Y de esta manera, en la oscuridad de las galerías, lejos de lo cotidiano y natural, eran transportados hacia lo divino y sobrenatural. El lanzón monolítico es la figura más emblemática del complejo arqueológico Chavín de Huántar. Fue la deidad principal de la cultura chavín y aún se conserva en su lugar original. En el lanzón se encuentra representada de manera escultórica la imagen de un ser antropomorfo, al cual se le ha incorporado elementos de animales feroces. El lanzón monolítico es una sola pieza hecha de granito. Tiene aproximadamente 4,5 metros de altura. Se le llama así porque tiene la forma de un gran cuchillo o lanza. La parte superior está clavada en el techo, mientras que la inferior se encuentra enterrada en el piso, a modo de una gran columna vertebral de piedra. Se le consideraba como el mediador entre el cielo y la tierra. Aquí vemos la imagen del lanzón desplegada en sus dos caras opuestas. Este personaje se encuentra de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la cabeza, con la palma al frente. La mano izquierda hacia abajo, con la palma sobre el muslo. En el mango del lanzón se aprecia un tocado de 2 penachos, el cual reposa sobre un rostro que lleva una frondosa cabellera de serpientes. Los ojos redondos tienen las pupilas mirando hacia arriba. La boca de felino tiene 2 grandes colmillos, pues los colmillos eran símbolos de poder. Las comisuras de los labios levantadas sugieren una mezcla entre la risa humana y la ira felínica. Se encuentra vestido con un atuendo de flecos y un cinturón bellamente decorado del que se desprenden 2 serpientes. Un par de orejeras, el collar y las pulseras que lo adornan realzan su carácter sagrado. Esta deidad representada en el lanzón era la principal divinidad de la cultura chavín y sería el centro de atracción de las peregrinaciones del mundo andino hace 3000 años. Para él serían ofrendas humanas y de animales. La sangre emanaba por las fisuras del lanzón y corría hasta cerca de sus fauces. Por ello, se tenía la creencia que la deidad representada en el lanzón era un dios terrible, castigador y bebedor de sangre. Buen día, compañeros de Primera Cámara. Iniciamos hoy día con un tema que es realmente inquietante para todo aspirante gnóstico,
Se trata de la iniciación. Y como vamos a ver durante todo el desarrollo de esta clase, hay muchas iniciaciones. Ya conocemos algo al respecto con el video que acabamos de ver sobre la iniciación de los Chavín. En esa época también se realizaba este tipo de ceremonias iniciáticas en aquellos discípulos que se convertían en adeptos. Y en épocas antiguas pues se pasaba por pruebas físicas que en la actualidad ya solamente se dan en el plano interno o el astral. Y así es como toda esta simbología de la iniciación Chavín nos va a ayudar a ir desentrañando todas esas pruebas por las cuales tiene que pasar ese discípulo que ahora será un adepto de la logia blanca. Y en este simbolismo de la oscuridad y de los túneles tenemos al guardián del umbral, que es parte de lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Pasemos a la primera pregunta. ¿Qué son realmente las iniciaciones? Las iniciaciones son pagos que el Logos le hace al hombre cuando el discípulo se ha sacrificado por la humanidad. Aquí nada se nos da regalado, todo cuesta. Al que nada se le debe, nada se le paga. Y efectivamente, cuando alguien decide entrar en este camino de la luz, de la iluminación, jamás podría pensar en realizarlo solo para su propio beneficio, sino que estaría motivado por su ser a compartir la enseñanza de una manera muy inteligente, mediante su ejemplo de vida. Y qué mejor forma de demostrar todo lo que se ha aprendido en la gnosis y toda esta serie de pasos que va dando de aspirante a discípulo y hasta adepto, que demostrándolo en el comportamiento de su propio hogar, con su propia familia, con los amigos que lo rodean y con cada persona que pase frente a él. Por eso se dice que la iniciación es nuestra misma vida, porque en cada momento de la vida se debe manifestar ese cambio, esa transformación de esos principios mecánicos por principios inteligentes, que nos llevan a obras conscientes, a obras de buena voluntad. Y también nos hace recordar este párrafo acerca de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que tienen mucho que ver con la iniciación, ya que vamos a ver más adelante cómo es que la revolución de la conciencia se puede procesar. La iniciación es muerte y matrimonio a la vez. Pertenece a la conciencia y al sexo, y se procesa dentro de las 9 iniciaciones de misterios menores y 9 iniciaciones de misterios mayores. Es tu misma vida. Y esto de las 9 iniciaciones es algo que a muchos sorprende. Sin embargo, el número también es simbólico, que nos refiere a la castidad y al sexo, que es el pilar básico con el cual se puede avanzar grado a grado en esas iniciaciones. Las de misterios menores están al alcance de todo aspirante que pasa a discípulo. Incluso dentro del adeptado pueden haber iniciaciones menores, y esta se va dando de acuerdo a todo el simbolismo que está representado en la vida, pasión y muerte del venerable Maestro Jesús el Cristo. Es así como en estos procesos de purificación que vienen a ser las iniciaciones, y en los que se va ganando facultades, se va probando a este discípulo para ver si es merecedor de esos grandes misterios de la luz que acompañan a la sabiduría de la gnosis o a la sabiduría de lo sagrado. Y dice que es muerte y matrimonio a la vez, porque es lo mismo a decir que es muerte y nacimiento. Se nace por el sexo. Se refiere a los cuerpos solares que van naciendo, se van formando gracias a ese trabajo en pareja que va tomando fuerza con las afinidades psicológicas,
las afinidades en el sentir y en el obrar. Así, el matrimonio, tanto esposo como esposa, necesitan trabajar juntos sobre los yoes que van a desintegrar y eliminar gracias a la magia sexual. Por supuesto, este trabajo es de ayuda mutua, es decir, tanto el varón como la mujer se ayudan a no caer ante las tentaciones y las pruebas. Por ello, el camino del matrimonio se ha reconocido siempre como un primer paso a los misterios mayores. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque podemos trabajar por sí mismos, solos, sin pareja, hasta las iniciaciones de misterios menores. Pero para llegar a otras alturas en este trabajo y en el recibir de la iluminación interna, se requiere una pareja ideal. Si es que ya la tenemos, en buena hora, comenzamos a trabajar con las afinidades y ir trabajando también con los hábitos para poder lograr pues una integración. Pero de no tener pareja actualmente, podemos solicitarla. No olvidemos nunca la runa Laf, que es una runa que produce milagros, cambios asombrosos en el comportamiento de nuestra pareja y de nosotros mismos. Cambios para lograr merecer una pareja de trabajo si es que no la tenemos. ¿Quiénes son los que se matriculan en la escuela de la vida? Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los otros días. Cuando uno aprende a ver el punto de vista ajeno y se hace tolerante, desaparece el sentido ese de la crítica constante y destructiva. Esto nos ayuda a recordar el tema anterior, en el que vimos sobre el cerebro motor instintivo sexual y cómo esa personalidad nos ha llevado a reaccionar y reaccionar en forma constante, desgastando nuestra fuerza vital. Y es que todas estas reacciones instintivas, características de los principios mecánicos, lo único que persiguen es que nosotros nunca entremos en el camino del desarrollo de la clarividencia, que como sabemos es parte de este proceso de la iniciación. La imaginación, seguida de la inspiración y la intuición, son ese camino por el que habremos de transitar si es que nos decidimos a vivir nuestra vida como un trabajo constante, tratando de ver a las personas y todas las cosas que nos rodean sin el apego, que es el que nos encadena y el que nos esclaviza a repetir, a retornar y a continuar en los mismos errores. Por ejemplo, apegos como el que surge ante una discusión y nos hemos quedado con esa sensación de buscar una revancha o venganza. Y eso es lo que nos hace, por ley del eterno retorno, a volver en una nueva existencia y encontrarnos con aquella persona con la que tuvimos ese evento desagradable y buscar esa revancha. Pero cuando entendemos la fuerza de los apegos, entonces vamos trabajándolos, tratando de humillar ese orgullo herido, ese amor propio tan grande que todos hemos desarrollado con la vida mecánica. Y lo mismo sucedería con la crítica constante y destructiva, que genera muchos conflictos aunados con la ira. Por ello, la crítica es prácticamente como un reflejo en nosotros. Siempre estamos comparando y en esas comparaciones haciendo críticas. Cómo dejar de estar apegados a la crítica, que produce conflictos y nos encadena. Pues mirándose a sí mismo, practicando lo opuesto a la crítica, que sería la autocrítica. Y autocriticándonos en vez de juzgar a los demás, comenzaríamos a avanzar en estos estudios. Ahora pasaremos a ver algo referente a los misterios de la Esfinge, que está íntimamente ligado a los 4 elementos, como pasaremos a ver a continuación.
Otro contrincante. Confío en que seas más divertido que el anterior. ¡Dioses! ¡La estatua está viva! No soy una estatua, jovencito. Si no entiendes lo que tienes delante, ¿cómo vas a entretenerme? ¿Quién eres? La Esfinge, protectora de la verdad y del saber. ¿Qué haces aquí? Los dioses me encomendaron proteger algo, y desde entonces soy su guardiana. Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeño, ¿qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente. Una causa harto noble, pero no puedo concederte lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. Podré con él. A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. Incansable y sin fatiga, va de colina en colina. Y aunque ni anda ni corre con piernas, solo hay frío tras su huida. Que es enorme y nunca crece. Sus raíces nunca vimos y sin la menor duda, más alto que un pino. Lo que todo lo devora. Flores, bestias, fauna y flora. Roe hierro, roe acero, hace polvo pedernales. Mata reyes en sus torres, hunde montañas en los mares. ¿Qué resucita a los muertos? ¿Qué te devuelve la infancia y te hace reír o llorar? Que nace en un solo instante y dura una eternidad. Pequeño como un pulgar. En el aire soy ligero. Si no me has visto ya, descuida, porque me escucharás primero. Ah, como otros antes que tú, has fallado. Los misterios de la Esfinge son tantos que realmente no podríamos resumirlos a cabalidad en unos minutos, pero sí quisiéramos que tengan ustedes presente de que la Esfinge, mediante las diversas partes que la componen, representa esos 4 elementos. Con el rostro humano representa el elemento agua, con la virtud de la inteligencia. Con las alas representa el elemento aire, que nos otorga la virtud de la majestuosidad. Con las patas de toro representa el elemento tierra, que nos confiere la tenacidad. Y con las garras de león, que tiene en la parte delantera, representa el coraje y la nobleza necesarios para atravesar las pruebas. También hemos podido observar en nuestro gráfico que la Esfinge sostiene un bastón entre las patas delanteras, que está representando al elemento éter. Este es un 5º elemento que está relacionado con la pareja, porque en el camino de las iniciaciones mayores se requiere necesariamente del matrimonio. Y este matrimonio irá dando fruto de acuerdo a ese cultivo del elemento éter, que también representa la virtud del amor y el sacrificio. Y así tenemos que esta simbología de la Esfinge nos ayuda a entender la importancia de los elementos para el trabajo de la autorrealización del ser, que es lo que esconde esa Esfinge. Todos esos misterios, toda esa sabiduría que está inmersa en los símbolos, en todo este pasaje por el que tiene que atravesar el discípulo y el adepto cuando decide entregarse a esta noble causa del sacrificio constante y permanente por recuperar los valores del alma. Y como notamos en forma simbólica con esas preguntas que realiza la Esfinge, que debemos prepararnos para pasar las pruebas de los 4 elementos, y a esa capacidad de desprenderse
y de afrontar las dificultades es la que nos lleva a pasar las pruebas de aire. Luego, en las pruebas de tierra, tendremos que sacar provecho de las peores adversidades. Y esto es algo sumamente difícil, ya que como vemos en las crisis que vivimos como sociedad, casi nadie es capaz de sacar lo mejor de las peores adversidades. Sin embargo, esta prueba de tierra nos lo exige. En cuanto a las pruebas de fuego, estarán relacionadas con nuestras emociones, con nuestro amor propio, ya que nos veremos insultados, agredidos o calumniados en forma constante y tendremos nosotros que manifestar serenidad y tranquilidad ante todos esos agravios. Y en las pruebas de agua tendremos que aprender a adaptarnos a diferentes circunstancias y de esta manera lograremos cristalizar las virtudes de este elemento. Y así todas las pruebas nos llevan a dominar esos elementos internos en su aspecto físico y psicológico. No sería posible avanzar en ese trabajo de la iniciación si es que no conocemos nuestros elementos internos y no logramos transformarlos o purificarlos. Todas estas 4 pruebas se realizarán mediante la ley de lógica superior. Y por ello es que en nuestro mundo interno, cuando se presenten estas pruebas, no tendremos opciones a recurrir al intelecto, sino a recurrir al corazón, porque mediante esa voz interior, esa corazonada, podremos guiarnos y lograr pasar estas pruebas. Y dentro de nuestro proceso de aspirantes a discípulos y luego a adeptos, tenemos que pasar por una serie de preparaciones. Ya hemos visto en muchas oportunidades la necesidad de trabajar con los hábitos y los prejuicios que hemos formado en nosotros, porque despertando ese 3% de conciencia, quedamos capacitados como discípulos para poder aprender a sobrellevar nuestro karma y de esta manera conocer el miedo, porque este miedo que nos invade ante las pruebas del guardián del umbral tiene muchísima fuerza. Si nosotros desde ahora comenzamos a reconocer esos miedos y a emprender un trabajo de investigación acerca de los mismos, estaremos capacitados para afrontarlos en el momento de esa prueba tan fuerte como es la del guardián del umbral. Así que si nos vamos preparando como aspirantes gnósticos en el camino de ser discípulos, mediante la liberación de nuestro 3% de conciencia y aprendiendo a compensar nuestro karma, trabajando con el miedo y los apegos, estaremos preparándonos para ese camino hacia las pruebas de los 4 elementos y sobre todo para ingresar en ese aspecto de la sabiduría de la esfinge, que tiene mucha relación con la castidad y el control de nuestra mente. Y es por ello que en la próxima clase vamos a ver el pratyahara, mediante la concentración y el silencio, que es lo ideal para lograr procesos de meditación profunda que nos lleven a superar pruebas, a comprender los hechos de la vida y a descubrir en cada una de estas situaciones que experimentemos, ya sea en el plano físico o en nuestro plano interno, toda esta enseñanza que está guardada en los elementos. Y así tenemos que las 4 pruebas se irán desarrollando en nuestro mundo interno, incluso desde ahora. Y estas pruebas pueden darse en nuestros sueños o en nuestros momentos de meditación. Todas esas dificultades que quizás alguna vez hemos tenido, experimentado, son parte de esa preparación para esas 4 pruebas cuando nos corresponda ingresar en ese nivel del ser. ¿Quién no ha soñado, por ejemplo, alguna vez que se cae de un abismo? O de que va a ser aplastado por una piedra, o quizás de que se está ahogando en pleno mar o en algún lago. Pero todas estas son simbologías de esas pruebas que deberíamos nosotros entrenarnos para pasar.
Y mucho de ello tiene que ver con la posibilidad de reflexionar. Si comenzamos actualmente a descubrir los apegos, a descubrir en qué tenemos puestos nuestros intereses, es muy probable que vayamos logrando superar estas pruebas que se dan en forma simbólica en nuestros sueños. Como mencionábamos, en la próxima clase vamos a desarrollar el tema del Pratyahara. Y este tema nos ayuda a entender cómo funciona nuestra mente y cómo debemos dominarla para que entre en orden, en equilibrio, para que podamos concentrarnos y lograr ese silencio y quietud de la mente que nos lleve a una meditación y al samadhi, que es parte de este trabajo de la iniciación, porque los misterios mayores se realizan en ese total silencio y quietud de la mente dentro del trabajo de la novena esfera. Por supuesto, nosotros todavía no tenemos acceso para estos niveles, sin embargo, es necesario aprender las técnicas que nos ayuden a controlar nuestra mente y por ello recibiremos en la próxima clase la segunda joya del dragón amarillo que nos ayudará muchísimo en nuestro trabajo interno. Ahora pasaremos a la práctica. Vamos a proceder a relajar nuestro cuerpo físico mediante inhalaciones profundas y pausadas. Pedimos a nuestro ser que nos ayude en esta práctica. Mientras realizamos nuestras inhalaciones profundas y en cada exhalación relajamos el cuerpo físico, apliquemos nuestra imaginación viendo a los elementales silfos y sílfides del aire ingresando a nosotros mediante la inspiración. Ellos trabajan a nivel de nuestros pulmones, realizando el intercambio del oxígeno y también ingresando el prana a nuestra circulación sanguínea. De la misma manera pasaremos a imaginar cómo se procesa este trabajo para la transmutación de nuestra energía creadora. Observaremos a las salamandras trabajando en los hornos, en las gónadas, produciendo el fuego que hará vaporizar las aguas de vida, donde están las ondinas y nereidas. Y estos vapores se elevarán por la columna vertebral gracias a los silfos y sílfides del aire, que llevarán estos átomos de luz de la transmutación hasta los gnomos que radican en el cerebro para que sean fijados como luz y como el despertar de las facultades en cada una de las glándulas cerebrales. Así también los vemos trabajar en nuestra laringe creadora y en nuestro corazón. Y es mediante este equilibrio en el trabajo de los 4 elementos en nuestro interior que logramos la transmutación de la energía creadora que da fuerza y vida a nuestra serpiente de luz, a nuestra serpiente Kundalini. Ahora procedemos mediante la oración a suplicarle a nuestro ser y a nuestra madre interna nos permita esta práctica del Pratyahara para la tranquilidad de nuestra mente. Después de los pranayamas realizaremos el mantra INRI,
con el cual nos concentraremos en el entrecejo para desarrollar la imaginación creadora y avivar nuestro fuego interno para que active nuestra glándula pituitaria. Procedemos ahora al pranayama simple, sin olvidar el mantra Ham. Inhalamos. Vamos ahora a mantralizar INRI, concentrados en el entrecejo. Inhalamos.
Observamos nuestra mente, nos ponemos en el centro del círculo para dejar pasar cualquier pensamiento, cualquier preocupación o imagen que pueda estar alterando nuestra tranquilidad mental. Tan solo observemos sin identificarnos.
Agradecemos a nuestro ser por la ayuda recibida, por permitirnos observar nuestra mente. Inhalamos profundamente y nos disponemos a realizar la runa Love. Nos ponemos de pie. Nos orientamos hacia el este, donde surge el sol. Con las manos cruzadas sobre el pecho, suplicamos a nuestro ser interceda por nosotros ante los señores de la ley, para que nos permita lograr afinidades psicológicas. Colocamos las manos extendidas hacia el frente con las palmas hacia arriba, pidiendo afinidad psicológica superior con nuestra pareja. De no tener pareja, suplicamos se nos otorgue una pareja de trabajo con la que tengamos afinidades psicológicas en el pensar, sentir y obrar. Vamos a dar 3 pasos hacia adelante, empezando con el pie derecho. Y ahora los 3 pasos hacia atrás. Vamos a pedir las afinidades psicológicas con nuestros compañeros de la gnosis para avanzar juntos en este camino al despertar de la conciencia. Damos los 3 pasos hacia adelante para tener afinidad en el pensar, sentir y obrar. Damos 3 pasos hacia atrás. Ahora pediremos afinidades psicológicas con nuestros semejantes, amigos, familiares, personas que conocemos. Pedimos que nos ayuden en el recto pensar, sentir y obrar para tratar a nuestros semejantes de acuerdo a sus necesidades y ayudarlos a encontrar el despertar. Damos 3 pasos hacia adelante. Retrocedemos. Agradecemos a nuestro ser y a los señores de la ley que nos permiten hacer esta petición. Agradecemos también al venerable maestro Samael Aun Weor por sus enseñanzas. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.